Buenas a todos, estoy en las Islas Malvinas, uno de los destinos más pendientes que tenía de conocer. Ha sido uno de los destinos más emocionantes e interesantes que he conocido y comienzo este video de una forma diferente. Este es mi último día en las Islas Malvinas, pero la verdad que en el primero no sabía cómo me iba a sentir, qué era lo que iba a conocer, cómo lo iba a llevar adelante. Entonces cambié esta forma de hacer el video. Obviamente que lo empezaré desde el primer día, pero este comienzo lo estoy haciendo el día que estoy por tomarme el avión. En mi último video les diré con qué me voy de este viaje y les contaré cómo me he sentido en este lugar. Les adelanto que todo lo que he conocido es increíble. Espero que los videos les gusten. Van a ser 3 videos de las Islas Malvinas. Principalmente este primer video les voy a contar algunas cosas que tienen que tener en cuenta para venir a las Islas Malvinas y obviamente les mostraré lugares más que nada de lo que es Puerto Argentino. Estos videos no van a ser un documental de guerra, sino principalmente mostrarles atracciones de la isla, lugares turísticos, qué es lo que pueden hacer para que cada uno decida cuando venga a las islas a qué le quiere dedicar estos 7 días que deben permanecer acá. ¿Por qué digo esto? Hay 2 opciones de conocer las islas. Una es mediante avión y otra es mediante crucero. Mediante crucero solo van a venir un par de horas porque lo que hace el crucero es llegar, como en todos lados, te da unas horas para bajar y lo más común que hacen todos es contratar un tour y algunos se quedan dando vueltas acá por Puerto Argentino. Puerto Argentino es muy chiquito, se recorre en poco tiempo, pero algunos no quieren pagar la excursión para ir a conocer otros lugares. Por lo cual, si vienen en crucero, no les va a dar el tiempo para conocer mucho y van a tener que elegir entre guerra o animales. Como que una combinación de las dos. Entiendo que no hay ninguna excursión que haga eso. Ahora, si vienen en avión, que es la segunda opción, sí o sí se tienen que quedar 7 días porque el avión llega un sábado y se va al siguiente sábado. Haciendo la salvedad que también hay 2 opciones de vuelos para hacer. Una que es la que tomé yo, que es desde Santiago de Chile, Buenos Aires, en mi caso Santiago de Chile, Punta Arenas, Islas Malvinas. Para encontrar este vuelo o cualquier vuelo que llegue a las Islas Malvinas lo tienen que buscar como Mount Pleasant, que es la base aérea donde llega el avión de LATAM y donde hoy tienen el aeropuerto de las Islas Malvinas. La otra opción para volar es directo desde Argentina. Sí, hay un vuelo directo desde Argentina. Seguramente muchos no lo sepan, como muchas cosas que no se saben de la isla y que me han llenado de preguntas en Instagram. Estoy muy contento y me fue un poco difícil ir respondiéndole a todos por el tema de internet. Pero se puede volar directo desde Argentina, es vía Río Gallegos. Es un vuelo que solo viene una vez por mes. Es el segundo sábado de cada mes. En el caso del vuelo que tomé yo, es todos los sábados. Para ingresar a las islas, una pregunta que me han hecho muchos en Instagram es si se necesita alguna autorización, algún tipo de visa, algún papelerío previo. No hay que hacer nada, tan solo sacar el pasaje y venirse a las islas. Como argentinos, ustedes saben que nosotros reconocemos las Islas Malvinas como argentinas, pero hoy la administración la tienen las Islas Falkland. Así van a encontrar estas islas turísticamente. Así van a ver los carteles, así van a encontrar página para buscar los prestadores. Y es por ello que para ingresar a las islas es obligatorio hacerlo con pasaporte. No hay otra forma de ingresar a las islas. Y cuando lleguen al aeropuerto les van a poner el sello de las Islas Falkland. Yo sé que esto es muy duro para muchos y probablemente sea la causa por la cual no quieran venir. Y es sumamente respetable, claro, pero bueno, espero que muchos de ustedes se animen a venir a estas islas. Obvio que para mí fue duro, como para cualquier argentino, pero creo que vale mucho la pena venir a conocerlas y venir a ver un poco dónde fue que nuestros soldados argentinos combatieron. Dicho esto, ahora sí, empieza mi viaje por las Islas Malvinas, desde el vuelo que tomé desde Punta Arenas hacia las islas. Así que bueno, a conocer Malvinas.
Muchas gracias por elegir volar con LATAM. Hemos aterrizado en el aeropuerto de la base militar de Mont Pleasant. Y finalmente estoy en las Islas Malvinas. Qué lugar, qué lugar. Es muy difícil no pensar en todo lo que pasó acá. Realmente es muy difícil. Venía aterrizando con el avión y pensaba en los combates aéreos. Venía con el traslado desde el aeropuerto, viendo las montañas y pensando todas las batallas que se dieron. Y la verdad que es bastante fuerte, es muy fuerte. Mi vuelo llevó a lo que es hoy la base militar de Mont Pleasant. Uno llega, ya no puede filmar ni tomar fotos porque, como les digo, es una base aérea bastante importante. Dicen que hay el mismo número de habitantes que de soldados en esa base. Acá en Malvinas hay 3.500 habitantes hoy en día. Desde ahí bajamos, hicimos migraciones. Como les conté antes, te ponen el sello de las Falkland. Eso es imposible evitarlo. Y bueno, se entrega el papel de migraciones, la gente es súper amable, sin ningún problema. Y tomamos el micro de Penguin Travel que nos trajo hasta acá, hasta el hotel. Sale más o menos 20 libras y tarda unos 40 minutos. Es bastante largo el viaje. Ahora yo ya estoy en el hotel instalado, me voy a quedar por esta semana 5 noches, les diría, porque otra noche la paso en una isla. Me voy a quedar en el Malvina House. Nombre que no tiene nada que ver con las Malvinas, se lo puso por la hija, incluso lo aclara en la misma página web, pero es lo único que vamos a ver cerca del nombre Malvinas. Después no hay referencias ninguna a ese nombre, no hay ninguna referencia a Argentina. Todo el tiempo uno ve cosas relacionadas con Gran Bretaña, colores, cómo se maneja, los enchufes, se habla inglés en todos lados. Lo que sí, uno cuando llega al aeropuerto le entregan algunas cosas que tiene que saber respecto a no tomar cosas de los campos de batalla, el respeto que tiene que haber por los lugares y demás, y ese folleto se lo entregan en español, y algunas indicaciones en el aeropuerto también están en español. Claro está que acá no viven muchos argentinos, pero la isla recibe muchos argentinos, también viven chilenos y reciben chilenos, así que yo creo que por ese sentido lo tienen que tener el tema del idioma en español. Así que me voy a instalar acá en el Malvina House, pese a lo que mueve este lugar. La verdad que estoy muy contento, era un pendiente que tenía, así que a conocer las Islas Malvinas. Y ahora estoy caminando por Ross Road, que es la calle principal de acá de Puerto Argentino o Puerto Stanley, como lo llaman acá. No hay mucho, es una ciudad muy tranquila. En este momento es difícil encontrarte con personas, hay mucho viento e incluso no es de los más fuertes. Sobre la principal tenés los negocios, supermercados, está la iglesia, las banderas del Reino Unido por todos lados. Sobre esta misma avenida también llegamos a la casa del gobernador, que después la voy a ir a visitar. Pero como que todo se concentra en estas pocas cuadras, algunos bares que cierran muy temprano. Incluso hoy voy a cenar a las 6:30 de la tarde porque era el turno que había del hotel. El hotel más o menos está a 100 y pico de libras. Hay hoteles más baratos, el Malvina House es de los más caros y sin embargo no es un hotel muy lujoso, es un hotel antiguo, muy básico. Así que no van a encontrar mucho lujo en la isla. Hoy hay muchísimo viento, se levantó más aún ahora a la tarde. Respecto a las excursiones, pueden contratar todo un paquete que en Argentina hay agencias que lo venden, o pueden venir por su cuenta, entrar a la página de Falkland Island, que ahí están todos los prestadores de los tours, o llegar acá y coordinarlo acá, pero tengan en cuenta que hay días que llegan los cruceros y están a full. Incluso yo quise hacer un tour, por ejemplo, un día y todos me contestaban que no había lugar. Así que tengan en cuenta ese tema porque por ahí llegan acá y hay muchos días que no pueden hacer nada. Otra de las cosas a tener en cuenta es el tema de la conexión. La isla no tiene wifi gratuito en ningún lado, ni siquiera dentro del hotel. En todos lados el wifi lo tenés que pagar o comprarte un chip con datos móviles. En el caso del hotel, el Wi-Fi tenés 50 minutos por 5 libras, 12 horas por 15 libras o 24 horas por 30 libras. Estas horas
vos usás, por ejemplo, 1 hora, te deslogueás y seguís teniendo 23 horas. Eso te dura los días que vos quieras. Mira, encontramos un monumento, una calle que lleva el nombre de Margaret Thatcher, primer ministra de ese momento del gobierno británico, que ordena enviar las tropas británicas hacia las Islas Malvinas ante la llegada de los argentinos, por lo cual por eso también le da reconocimiento y por eso mismo también Margaret Thatcher gana tanto reconocimiento tanto en Gran Bretaña como en las islas, por el solo hecho de haber venido a defender las islas tanto para los kelpers como para los británicos y haber ganado la guerra. Yo acá estoy recorriendo las calles de adentro de Puerto Argentino. Es muy tranquilo, no hay nadie, el viento es constante, les juro que no me da más la cabeza. Es un poco parecido a la Patagonia, pero desde ayer que el viento no para. Una cosa importante que deben saber es el tema de la electricidad, porque es 220, no hay problema con eso, pero sí los enchufes son de los del Reino Unido, los de las 3 patas bien gruesas. Otro tema es los pagos que se pueden hacer con tarjeta de crédito o de débito. Siempre preguntar antes si no hay problema. Pueden retirar dinero de los cajeros y de los supermercados. En mi caso hoy retiré de un supermercado, me cobraron 3 libras y después veré con el tema del impuesto cómo viene, no me lo deberían cobrar, vamos a ver. Y después también pueden sacar del cajero, y acá se usa la libra esterlina o la libra Falkland, no me acuerdo cómo se llama, que es la que utilizan ellos y que tiene el mismo valor que la libra. Si vienen con dólares o con euros, algunos negocios los toman, y si no, en los supermercados pueden cambiar los dólares y los euros. Así que eso no es una complicación. Para nosotros que no nos cobran los impuestos nos conviene hacer los gastos con tarjeta. Pero si no, quizá le conviene traer las libras directamente desde Argentina y no cambiarlas acá porque se las toman a un menor valor. Y mientras sigo recorriendo acá las islas, sigo con datos más importantes. Yo aclaro todas estas dudas porque yo cuando me puse a buscar en internet, documentales de Malvinas hay millones, pero videos donde te expliquen todas esas cosas yo no los encontré, entonces por eso lo quiero transmitir. Respecto al seguro, es obligatorio venir con seguro y tiene que ser un seguro bueno, tienen que cubrir $200.000 y tienen que cubrir lo que es el traslado de las islas, porque acá en el hospital tienen un montón de cosas, pero ante alguna urgencia o algo importante no. Entonces tienen que cubrir ese traslado y no todos los seguros lo cubren, así que tengan cuidado con eso. Por lo menos a mí en el aeropuerto no me han pedido ningún papel donde demostrara que tenía ese seguro, pero por lo menos aclaran que es obligatorio, porque si no te tenés que hacer cargo vos de todos los gastos y les aseguro que esto es muy caro. Toda la isla es cara hoy. Bueno, estoy recorriendo el museo que está frente al hotel donde me estoy quedando, se llama The Dockyard Museum. Tiene un montón de cosas de los primeros habitantes de las islas, algunas cosas sobre la historia que encontramos hoy en las islas, y parte del museo también tiene referencias al conflicto con Malvinas. Incluso, por ejemplo, podemos encontrar en este lugar un cartel que dice "Bienvenidos a Puerto Argentino", la bandera, algunos FAL, los fusiles que se utilizaban en ese momento, notas realizadas, por ejemplo, por Menéndez en inglés, y bueno, un montón de historia acerca de las islas y del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña. Bueno, el lugar dedicado a lo que es la guerra, no les diría que es grande, pero ocupa bastante el museo.
Incluso encontré una foto de lo que era el aeropuerto de la isla de Borbón que voy a ir a visitar. Hay cartas que enviaban los soldados, es bastante triste y fuerte de ver, la verdad. Y mismo hay fotos de cartas que ellos le dejaban a la gente pidiendo comida y galletitas y esas cosas porque estaban pasando hambre. Y bueno, la verdad que es bastante triste de ver todo esto. Obviamente también hay historias del lado de los británicos, pero bueno, claramente me dediqué a ver la historia de lo que había de los argentinos. No tengo justo mucho tiempo para recorrerlo, no pensaba encontrarme con esto. Sí sé que había una parte de la guerra, pero no pensé que había notas escritas y todas esas cosas. Así que bueno, la verdad les vuelvo a repetir, vale mucho la pena venir a ver porque te encontrás con cosas originales que han quedado, fusiles, partes de cosas que han dejado, incluso cartas originales, así que sumamente interesante pasar por este lugar. Respecto a algunos datos de la isla, ya en cuanto al tema de minas, se supone que no hay más minas en toda la isla desde el 2020 y ninguna persona falleció mientras se desactivaban todas estas minas que habían sido instaladas durante la guerra. Entonces hoy pueden decir que tienen las Islas Malvinas libres de minas. Después, otro tema es que las islas son autosuficientes. Ellos viven de la agricultura, de la pesca y del turismo. Con esas tres cosas se mantienen, no reciben nada del Reino Unido y solo dependen del Reino Unido con la defensa y con las relaciones diplomáticas. Pero bueno, digamos que yo veo algo más de relación con el Reino Unido porque las banderas están por todos lados. Ellos en parte se consideran del Reino Unido, aunque ellos dicen que no lo son. Y por el otro lado, por la gente que también estuve conversando, están cómodos con cómo están. No porque crean que Argentina intenta atacar nuevamente las islas, pero están bien así. O sea, no les representa un problema depender en ese sentido del Reino Unido ni lo ven mal. Respecto al idioma, claramente se maneja el inglés. Hoy, por ejemplo, quien nos llevó al tour no sabía nada de español, pero sí van a encontrar chilenos. Ayer el mozo que me atendió era de Sri Lanka. Quienes vinieron a desactivar las minas vinieron de África y se quedaron acá. Y hay de todos los países, tienen como 55 naciones, creo. Argentinos, si mal no recuerdo, hay 5 personas solo viviendo. Ya son las 9 de la noche acá en Malvinas, como verán todavía es medio de día. Estoy yendo a la casa del gobernador, que fue uno de los puntos importantes en Operación Rosario.
porque fue a donde se dirigieron a tomar la casa y donde se entablaron los primeros combates con los marines que había en ese momento. Estoy caminando por la calle principal donde está el hotel y donde les contaba que están la mayoría de los comercios, Ross Road. Para los que no saben mucho sobre Malvinas, es una isla que se encuentra a 600 kilómetros del continente argentino, más o menos a la altura de Río Gallegos. Tiene 11.000 metros cuadrados, es muy grande la isla. A veces en el mapa se ve como chiquita, pero cuando uno sobrevuela las islas se dan cuenta de lo grande que es. Y tenemos dos islas grandes, que es Isla Soledad, que es la isla donde estamos ahora, Gran Malvina, que es la otra isla grande, o sea, son las dos figuras importantes que siempre se ven en el mapa, y después hay 200 islotes que forman lo que son las Islas Malvinas. El 2 de abril de 1982, Argentina desembarca en las Islas Malvinas con el objetivo de cumplir con la Operación Rosario, que en principio era tomar lo que era el aeropuerto, la casa del gobernador y el cuartel de los Marines británicos. Cuando llegan acá a la casa del gobernador se produce el primer enfrentamiento de la guerra porque se le pidió la rendición. El gobernador se niega a rendirse y ahí comienza un enfrentamiento con los Marines. Y acá muere el primer soldado argentino, que es Giachino. Vuelvo a repetir, si me confundo en algo, sepan disculparme. Dicho lugar donde vuelve a flamear la bandera argentina, precisamente en la casa del gobernador. Desde esa fecha se da inicio al conflicto de la Guerra de Malvinas, hasta el 14 de junio, donde Argentina se termina rindiendo y vuelve nuevamente a ocupar las islas el gobierno británico.